El olor a café por la mañana siempre fue nuestro comienzo. Era la primera nota de la sinfonía de nuestro día, el aroma que se mezclaba con el sol que entraba por la ventana de la cocina en Guadalajara. Yo lo preparaba, siempre fuerte, como a ella le gustaba, y ella ponía la mesa. Era un ritual, una danza silenciosa que coreografiamos a lo largo de 8 años. Pero en los últimos meses, la música estaba desafinada. El café seguía allí, el sol también, pero la danza se había convertido en un monólogo. Yo bailaba solo en la cocina, mientras ella permanecía un poco más en la cama con el móvil como una extensión de su mano. La distancia comenzó como un susurro, un espacio de milímetros entre nosotros en la cama que pronto se convirtió en un abismo. Eran las respuestas monosilábicas, la mirada que ya no se enfocaba en mí, sino que parecía atravesar la pared, buscando algo o a alguien al otro lado. Me convertí en parte del mobiliario de la casa que construimos juntos. Útil, presente, pero invisible. Ella llegaba tarde, el olor de su perfume mezclado con el aire de la calle y el cansancio que alegaba parecía más un escudo que una condición real. Un cansancio que le impedía tocarme, mirarme a los ojos. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete y comenta desde dónde estás viendo, para que yo sepa hasta dónde está llegando mi mensaje, porque a veces la mayor traición no viene con un grito, sino con el silencio ensordecedor de quien más amas, convirtiéndose en un extraño dentro de tu propia casa. Esta historia no es sobre venganza, es sobre el redescubrimiento de la dignidad, cuando todo lo que conocías se deshace como arena entre los dedos. Recuerdo cómo solíamos hablar durante horas, sobre todo y sobre nada, sobre mis proyectos de arquitectura, las columnas y vigas que yo diseñaba para sostener los sueños de otras personas, mientras ella me contaba sobre sus alumnos en la universidad, las mentes jóvenes que ayudaba a moldear. Nuestras vidas eran pilares entrelazados, sosteniéndose mutuamente. Ahora su silencio era una fuerza corrosiva, desgastando mis cimientos. Yo le preguntaba por su día y recibía un «estuvo bien», una puerta cerrada en mi cara. La intimidad física fue la primera en morir. Besos que antes eran profundos se convirtieron en sellos protocolares en la mejilla. Los abrazos se volvieron un leve toque en los hombros. Sentía su cuerpo tensarse sutilmente cuando la buscaba por la noche, un retroceso casi imperceptible, pero que para mí sonaba como una alarma de incendio. Me decía a mí mismo que era el estrés del trabajo, que era una fase. La negación es un refugio frágil, pero es cálido cuando el mundo exterior parece congelarse. Las señales estaban todas allí, como pequeñas banderas rojas clavadas en el terreno de nuestro matrimonio, el móvil que dejaba con la pantalla hacia abajo sobre la mesa, las contraseñas que de repente fueron cambiadas, las salidas con las amigas que se volvieron más frecuentes, de las que regresaba con los ojos brillando de una forma que no brillaban para mí desde hacía mucho tiempo. Yo lo veía todo, pero me negaba a atar los cabos. Admitirlo sería como firmar mi propia sentencia de dolor. Me miraba en el espejo y me preguntaba en qué me había equivocado. ¿Había engordado? ¿Estaba trabajando demasiado? ¿Acaso las conversaciones sobre hormigón y estructuras se habían vuelto aburridas? Empecé a esforzarme más. Le llevaba flores, sugería cenas en nuestros lugares favoritos, intentaba sacar de la memoria los chistes que la hacían reír a carcajadas, pero era como intentar encender una chimenea con leña mojada. Había un esfuerzo, una chispa, pero la llama ya no prendía. Ella sonreía, una sonrisa educada y distante, y daba las gracias, y la distancia entre nosotros solo aumentaba. Su coche siempre fue su santuario, un pequeño universo de labiales en la guantera, canciones que yo no conocía en la radio y el dulce olor de su perfume impregnado en la tapicería. Yo rara vez lo conducía. Tenía el mío y respetaba su espacio. Pero aquel sábado mi coche no arrancó. Una avería eléctrica, dijo el mecánico. Necesitaba recoger una maqueta importante en la oficina, algo que no podía esperar hasta el lunes. «Puedes coger el mío, amor», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. «La llave está en el bolso». Aquel simple acto de coger su llave ya me pareció extraño. Su bolso, que siempre fue un territorio prohibido, ahora estaba abierto para mí.
Sentí una punzada de culpa, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero aparté el sentimiento. Era una necesidad. Cogí la llave, sentí el metal frío en mi mano y el pequeño llavero de un viaje que hicimos a Oaxaca años atrás. Un recuerdo de un tiempo en que las sonrisas no eran forzadas. Entré en el coche y su olor me envolvió. Pero había algo más, un sutil olor masculino, un aftershave que no reconocí, mezclado con su perfume floral. Mi corazón dio un tropiezo. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era paranoia, que podría haberle dado un aventón a un colega del trabajo. Arranqué el coche y mientras esperaba que el motor se calentara, mi mirada recorrió el interior del vehículo. Todo estaba en su sitio de siempre, la aparente normalidad tratando de calmarme. Decidí ajustar el asiento del pasajero, que estaba ligeramente más reclinado de lo normal. Un gesto automático. Mi mano se deslizó por el lateral del asiento, buscando la palanca, y fue entonces cuando mis dedos tocaron algo pequeño, cuadrado, escondido en la ranura entre el asiento y la consola central. No era el envoltorio de un caramelo, no era una moneda, era un envoltorio liso y metálico. Saqué el objeto con el corazón martilleando en el pecho, las manos empezando a sudar. La luz del sol de la mañana de Guadalajara, que antes me traía consuelo, ahora parecía dura y acusadora, iluminando el pequeño paquete de aluminio en mi mano. El color vibrante, la marca que conocía, pero que nunca había formado parte de nuestro mundo. No en los últimos años, al menos. La decisión de no tener hijos y la comodidad de nuestra monogamia lo habían vuelto obsoleto para nosotros. Allí, en la palma de mi mano, estaba la prueba fría e innegable. Un preservativo, no usado, pero claramente fuera de lugar. Una pieza de un rompecabezas que me negaba a armar, pero cuyos bordes ya encajaban solos. Aquel pequeño objeto era un grito en el silencio que se había instalado entre nosotros. Era la respuesta a las noches tardías, al móvil boca abajo, a las miradas distantes. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El ruido del tráfico en la calle, los niños jugando en la acera, todo se convirtió en un zumbido lejano. El único sonido claro era el de mi propia respiración, rápida y superficial. Miraba el envoltorio dándole vueltas y vueltas entre los dedos, como si la inspección pudiera cambiar lo que era, lo que significaba. El condón no estaba allí por casualidad. Era un descuido, un desliz, la punta de un iceberg de mentiras. La maqueta en mi oficina perdió toda importancia. Las estructuras que pasaba mis días diseñando parecían una broma. Yo, el arquitecto que calculaba cimientos para que los edificios no se derrumbaran, estaba sentado dentro del epicentro del derrumbe de mi propia vida. Y lo más irónico es que la demolición no comenzó con una explosión, sino con el hallazgo silencioso de un pequeño cuadrado de aluminio. Sentí una oleada de náuseas. Era el sabor amargo de la traición mezclándose con el café que le había preparado horas antes, el café que apenas tocó. Cada detalle, cada pequeña señal de desinterés de los últimos meses desfiló por mi mente en una procesión fúnebre. Yo no era paranoico, era un tonto que regaba una planta muerta, esperando que algún día volviera a florecer. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarla, gritar, lanzarle el objeto a la cara y exigir una explicación? La imagen pasó por mi cabeza, vívida y violenta, pero algo me contuvo. Una parte de mí, la parte que todavía la amaba, o que amaba el recuerdo de lo que fuimos, quería estar equivocada. Quería que hubiera una explicación plausible, por más absurda que fuera. Coloqué el preservativo de vuelta exactamente donde lo encontré. Un acto de cobardía, quizás, o quizás un acto de autopreservación. Necesitaba tiempo, necesitaba entender. El descubrimiento no era el final, era el comienzo de una investigación silenciosa, un viaje solitario para descubrir la profundidad de la grieta en mis cimientos. Aquello no era solo un caso de infidelidad, sentía en mis huesos que había algo más. Conduje hasta la oficina, con la maqueta en el asiento trasero, y trabajé todo el día en un estado de trance. Las líneas rectas y los ángulos precisos de mis proyectos eran un contrapunto al caos que se había instalado en mi mente. Yo diseñaba paredes, pero las mías propias habían sido derribadas. Yo calculaba estructuras,
pero la mía estaba en ruinas. Volví a casa al final del día y la encontré en el salón, leyendo un libro. Levantó los ojos y me sonrió. La misma sonrisa distante y educada. ¿Todo bien, amor? ¿Pudiste resolver lo que necesitabas? Asentí con la cabeza, la mentira pesando en mi lengua. Sí, todo resuelto. En ese momento, me convertí en un actor en mi propio drama, interpretando el papel del marido que no sabía nada. Cayó la noche, y con ella, el peso de mi descubrimiento se intensificó. Tumbado en la cama, a centímetros de su cuerpo, nunca me sentí tan solo. Ella dormía, profundamente, con la respiración tranquila y rítmica, mientras yo estaba con los ojos abiertos en la oscuridad, la imagen del pequeño envoltorio de aluminio ardiendo en mi mente. Aquel era el verdadero abismo entre nosotros, y yo apenas comenzaba a comprender su profundidad. Los días que siguieron fueron un ejercicio de disimulo. Me movía por la casa como un actor en un escenario que conocía de memoria, pero cuyo guión había sido reescrito en secreto. Cumplía con mis líneas. Buenos días. Amor, que duermas bien. Pero mis acciones entre bastidores eran otras. Cada sonrisa suya, cada toque casual, era ahora analizado, diseccionado en busca de la mentira. Me convertí en un detective en mi propia vida, y la principal sospechosa dormía a mi lado, completamente ajena a la tormenta silenciosa que se formaba dentro de mí. La investigación comenzó con el más obvio y peligroso de los artefactos, su móvil. Era una fortaleza, siempre a su alcance, siempre protegido por contraseñas y por una mirada vigilante. Intentar acceder a él sería declarar la guerra, y yo aún no estaba listo para la batalla. Necesitaba más información, una base sólida para no parecer solo un marido celoso y paranoico. Mi dolor era real, pero sin pruebas concretas. Sería solo una debilidad a los ojos del mundo, y quizás a los de ella también. La oportunidad surgió un martes por la noche. Sofía recibió una llamada y fue al balcón, buscando privacidad. Dejó el portátil abierto sobre la mesa del salón, con la sesión de su correo electrónico iniciada. Mi corazón se disparó. Cruzar esa línea, invadir su espacio digital, parecía una traición en sí misma. Por un momento, dudé. El hombre que yo era, o que creía ser, nunca haría eso. Pero el hombre en el que me estaba convirtiendo, un hombre herido en busca de la verdad, no dudó. Me senté en su silla, el calor de su cuerpo todavía presente en el asiento. Su olor estaba allí. Por un segundo, me sentí un profanador. Con las manos temblorosas, navegué por sus mensajes. Busqué palabras clave, nombres que no conocía. Había conversaciones con amigas, correos del trabajo, la banalidad del día a día. Por un instante, una esperanza tonta y desesperada brotó en mí. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si había otra explicación para el preservativo en el coche? Pero la esperanza duró poco. Encontré un intercambio de mensajes en una red social con un perfil llamado Ricardo. Las conversaciones eran aparentemente inofensivas, disfrazadas de un coqueteo casual. Hablaban de libros, de películas, de la monotonía de lo cotidiano. Pero había una intimidad en el subtexto, una complicidad que ella ya no compartía conmigo. Había chistes internos, referencias a encuentros que yo desconocía. Estaba construyendo un mundo paralelo, un mundo del que yo era deliberadamente excluido. El nombre Ricardo resonaba en mi mente. No conocía a ningún Ricardo en nuestro círculo de amigos o en su facultad. Era un fantasma, una sombra que se proyectaba sobre mi matrimonio. Copié el enlace de su perfil, un acto frío y calculado que me sorprendió. Cerré el portátil segundos antes de que ella volviera al salón, con la sonrisa aún en los labios. Era mi hermana, mintió, y yo asentí, mi propia mentira sirviendo como escudo. Pasé la noche en vela con su nombre como un mantra de dolor. Al día siguiente, en mi oficina, con la excusa del trabajo, me sumergí en la vida de aquel hombre. Su perfil estaba cuidadosamente curado. Fotos de viajes, en restaurantes caros, la imagen de un hombre exitoso y libre. Había poca información personal, pero encontré comentarios de Sofía en algunas de sus fotos. Comentarios públicos, felicidades por el proyecto, qué lugar increíble. Punzadas de una doble vida vivida a la vista de todos.
El dolor crecía en capas. Primero, el dolor de la traición física, imaginándola con él. Después, el dolor de la traición emocional, leyendo las palabras de cariño y complicidad que antes eran mías. Vi fotos de ella, tomadas por él, en lugares que no reconocía. El ángulo de la foto, la sonrisa genuina en su rostro, una sonrisa que yo no veía desde hacía años. Él estaba capturando la versión de ella que tanto echaba de menos, la versión que yo creía que se había perdido para siempre. La investigación se convirtió en una obsesión. Pasaba horas de la madrugada rastreando perfiles, conectando amigos en común, buscando cualquier pista que pudiera darme un rostro, una identidad real a mi dolor. ¿Quién era Ricardo? ¿Por qué él? ¿Qué tenía él que yo había perdido? Las preguntas me corroían, me consumían, transformando mi luto en un sombrío y solitario proyecto de investigación. La respuesta vino de donde menos esperaba. En una foto antigua, de hace 4 años, Ricardo había sido etiquetado por un contacto en común, una empresa de ingeniería con la que yo había trabajado en el pasado. El nombre en la etiqueta no era Ricardo, era su nombre completo, Ricardo Vargas de Andrade. Vargas. El apellido cayó sobre mí como una losa de hormigón. Vargas era el apellido de mi antiguo socio, Marcos Vargas, el hombre con el que fundé mi primera firma de arquitectura, el hombre que me acusó de robar un cliente importante, una disputa que terminó en gritos, amenazas y la amarga disolución de nuestra sociedad. Una herida que yo creía que el tiempo había cicatrizado, pero que, aparentemente, seguía infectándose en las sombras. De repente, todo cobró sentido. La elección no había sido aleatoria. No era sobre amor o pasión o encontrar un alma gemela. Era sobre venganza. Era un ataque meticulosamente planeado, dirigido al punto más vulnerable de mi vida. Mi matrimonio, mi confianza, mi amor por Sofía. Él no solo quería una mujer, quería a mi mujer. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me faltó el aire. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire acondicionado de la oficina. Era el frío del entendimiento. El preservativo en el coche no había sido un error, un descuido. Había sido un mensaje, un cebo. Querían que lo encontrara. Querían que sufriera, que investigara, que me perdiera en este laberinto de dolor. El mareo volvió, más fuerte esta vez. La traición de Sofía ya era devastadora, pero saber que era una cómplice consciente en un acto de venganza contra mí era algo de otro orden. Era una crueldad calculada, una maldad que no podía comprender. ¿Cómo pudo? ¿Cómo la mujer con la que compartí sueños y miedos pudo aliarse con mi enemigo para destruirme de forma tan íntima y brutal? Miraba la foto de Ricardo, o mejor dicho, de Marcos, y no solo veía al amante de mi esposa, sino al arquitecto de mi ruina. Él había usado su conocimiento sobre mí, sobre mis heridas, para planear su ataque, y Sofía le había dado la llave de acceso, el mapa de mi corazón, para que pudiera clavar el cuchillo en el lugar correcto. El dolor se transformó en algo diferente. La tristeza dio paso a una claridad helada. Ya no era una víctima pasiva de una aventura amorosa. Era el objetivo de una conspiración, y mi ignorancia era su principal arma. El sufrimiento silencioso, mi intento de entender, de quizás perdonar, todo eso era parte de su plan. Se alimentaban de mi confusión. De repente, la imagen de nuestra habitación, de nuestra cama, se volvió profanada. ¿Cuántas veces volvió de estar con él y se acostó a mi lado? ¿Cuántas veces me besó con la misma boca que había besado al hombre que me odiaba? Mi casa, mi refugio, se había convertido en el escenario de un crimen emocional, y yo era el único que no lo sabía. Me sentí increíblemente estúpido. El arquitecto que no vio las grietas en su propia casa. El marido que no se dio cuenta de que su esposa estaba construyendo un puente hacia el enemigo. La humillación era casi tan grande como el dolor. No solo me estaban traicionando, se estaban riendo de mí. Aún así, el silencio permaneció como mi compañero. No iba a confrontarlos. Todavía no. Darles la satisfacción de verme roto, gritando, acusando, sería entregarles la victoria. Mi reacción era el clímax que esperaban, y me negaba a darles ese poder.
Si su juego era calculado, el mío también lo sería. Si alguna vez has sentido que el dolor que estabas viviendo no era una casualidad, sino parte de un plan cruel del que eras el objetivo, entonces entiendes el frío que se apoderó de mi alma. Ese fue el momento en que la tristeza comenzó a solidificarse, transformándose en algo más duro, más resiliente. La víctima estaba empezando a morir, y otra cosa estaba naciendo en su lugar. Cerré el portátil, la verdad pesando 1 tonelada sobre mis hombros. Lo que aún no sabía era el alcance de ese plan. La venganza de Marcos y la traición de Sofía eran solo la superficie. Había algo más profundo, más sórdido, escondido bajo esa primera capa de maldad, y estaba decidido a excavar hasta el final, no por venganza, sino por la necesidad de entender la anatomía completa de mi propia destrucción. Mi dolor, antes un océano caótico, comenzó a cristalizarse. El descubrimiento de la identidad de Marcos Vargas no me trajo paz, pero me dio un propósito. Dejé de ser un náufrago a la deriva y me convertí en un buzo, descendiendo voluntariamente a las turbias profundidades de aquella conspiración para entender su estructura. La tristeza seguía ahí, un peso constante en mi pecho, pero ahora iba acompañada de una frialdad analítica. El arquitecto en mí tomó el control, buscando el plano de mi propia demolición. Mi investigación cambió de enfoque. Ya no se trataba de confirmar la infidelidad, sino de desentrañar la motivación detrás de esa sórdida alianza. La venganza de Marcos por una disputa comercial de años atrás parecía un motor potente, pero algo me decía que estaba incompleto. Había una capa de pragmatismo en su crueldad que aún no comprendía. Empecé a investigar las finanzas de Marcos, su vida digital más allá de las redes sociales, buscando transacciones, proyectos, cualquier cosa fuera de lo común. Pasé a seguir sus rastros digitales, no como un marido traicionado, sino como un analista de datos. Creé alertas para sus nombres, para la empresa de Marcos. En un foro oscuro sobre emprendimiento digital, encontré una publicación antigua de un usuario con un apodo que reconocí de las conversaciones de Sofía. El post hablaba de monetización de narrativas de nicho y contenido auténtico y de alto engagement. Eran términos corporativos, fríos, que desentonaban con el calor de la traición pasional. Tiré de ese hilo. El apodo me llevó a otros foros, esta vez más sombríos. Eran comunidades dedicadas a un fetiche específico, voyeurismo de infidelidad real. Historias, fotos y principalmente vídeos. Se me revolvió el estómago, pero continué. En uno de esos sitios, protegido por un sistema de pago, vi una serie de vídeos con un título que me heló hasta los huesos. La venganza del socio, mi historia con su esposa. La miniatura era granulada, deliberadamente amateur, mostrando la silueta de una mujer en una habitación de hotel. La descripción prometía escenas reales de la esposa de un arquitecto mexicano involucrándose con el ex socio al que traicionó. La especificidad era quirúrgica. Era yo. Esa era mi historia, empaquetada y vendida como entretenimiento para adultos. Por un momento, el mundo pareció inclinarse, el suelo desapareciendo bajo mis pies. Con las manos apenas firmes para sostener el ratón, hice lo que tenía que hacer. Introduje los datos de mi tarjeta de crédito, el acto más surrealista de mi vida. Estaba pagando para ver mi propia humillación. Me convertí en cliente del negocio clandestino de mi esposa. La transacción fue aprobada y la página se abrió, revelando una galería de vídeos, cada uno con una fecha y un título, como capítulos de un libro enfermizo. El primer vídeo que abrí fue el más difícil. La cámara estaba oculta, probablemente en una lámpara o en un detector de humo, y allí estaban ellos, Sofía y Marcos. La imagen era lo suficientemente clara como para no dejar dudas. El dolor fue físico, una punzada aguda en el pecho, pero me forcé a seguir viendo, no como un marido, sino como un perito analizando una evidencia. Observé el escenario, los gestos, las palabras. No solo estaban teniendo una aventura, estaban actuando. Las conversaciones estaban salpicadas de detalles sobre mí, sobre mi marido, el arquitecto, sobre cómo él estaba siempre trabajando y distante. Estaban construyendo una narrativa para una audiencia anónima. Estaban
usando fragmentos de nuestra vida real para dar autenticidad a su producto. Mi sufrimiento era su argumento de venta. Fue entonces cuando vi la escena que rompió lo que quedaba de mi corazón. En uno de los vídeos, grabado semanas antes de encontrar el preservativo, vi a Sofía guardando sus cosas en el bolso para irse de la habitación del hotel. Marcos la observaba desde la cama. Ella cogió un preservativo de la caja, miró a la cámara con una sonrisa cómplice y dijo: «Será mejor que me lleve uno de estos. Lo dejaré en mi coche, a ver si mi marido lo encuentra». Imagina su cara. Y se rió. Una risa que conocía, pero que ahora sonaba monstruosa. Aquel pequeño cuadrado de aluminio no era un descuido, no era un cebo para hacerme sufrir. Era un elemento del guión, una pieza de marketing. No solo querían que descubriera la traición, querían documentar mi potencial descubrimiento para hacer su historia más vendible. Mi dolor real era el clímax prometido a sus consumidores. Yo ni siquiera era el público de su venganza. Era un actor de reparto no remunerado en su pequeña producción pornográfica. La náusea dio paso a un silencio profundo y absoluto dentro de mí. La rabia, la tristeza, la humillación, todo se cayó. Lo que quedó fue un vacío inmenso, una claridad desoladora. Finalmente tenía el plano completo. Los cimientos eran la venganza de Marcos. Las paredes eran la traición de Sofía. Y el techo, lo que coronaba toda la estructura, era la codicia. Un negocio sórdido construido sobre las ruinas de mi matrimonio. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente me levanté de la silla de mi oficina, apagué el ordenador y miré por la ventana. La ciudad de Guadalajara continuaba su vida, ajena al hecho de que un hombre acababa de descubrir que su vida era una farsa a la venta en Internet. En ese momento, la decisión fue tomada. No habría gritos, no habría acusaciones dramáticas. Su actuación merecía una crítica silenciosa y final. Pasé el resto de la tarde en un estado de calma sobrenatural. Fui al banco y pedí un extracto detallado de mi tarjeta de crédito. Volví a mi oficina e imprimí una única página. La página que contenía la transacción para el sitio de adultos, con el nombre de la productora y la descripción del servicio. Era un documento simple, burocrático, pero contenía todo el peso de la verdad. Aquella noche preparé la cena. Cociné su plato favorito, el mismo que hacía en ocasiones especiales. Puse la mesa con la mejor cubertería. Encendí velas. Creé un escenario de normalidad. Una última actuación mía, pero con un propósito diferente. Ya no estaba actuando como el marido ignorante. Estaba actuando como el director del acto final. Ella llegó a casa y se sorprendió. «Vaya, ¿qué celebramos?», preguntó, con una sonrisa que ahora me parecía grotesca. «Solo una cena», respondí, mi voz tranquila y estable. Nos sentamos a la mesa, la mujer que amé y que me convirtió en un producto, y comimos en un silencio que, por primera vez, estaba controlado por mí. Ella hablaba de su día, de la universidad, llenando el vacío con las mismas mentiras de siempre. Yo solo la escuchaba, asintiendo ocasionalmente, mis ojos nunca apartándose de los suyos. La veía no como mi esposa, sino como una extraña, una actriz cuyo papel conocía de memoria. Dejé que terminara su monólogo. Cuando la cena acabó, empezó a recoger los platos. «Déjalo ahí», dije, mi voz baja pero firme. Se detuvo, sorprendida por mi tono. Esperé a que se sentara de nuevo. El silencio volvió, pero esta vez era pesado, cargado de una verdad a punto de estallar. No levanté la voz, no la insulté, no le eché en cara su traición. Simplemente cogí la hoja de papel impresa que estaba a mi lado, la deslicé suavemente por la mesa de madera y la empujé en su dirección. La única evidencia que importaba. La prueba de su negocio, no de su aventura amorosa. Ella miró el papel, confundida. Vi sus ojos recorrer las líneas, el nombre del sitio web, el importe de la transacción. Vi el momento exacto en que la comprensión la golpeó. No fue un destello, fue como una marea de oscuridad que subió por su rostro, borrando la sonrisa, el color, la vida. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. La máscara no solo se cayó, se hizo añicos.
Lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento, fue pánico. El pánico a ser descubierta. No la esposa infiel, sino la socia de un negocio sucio. El shock en su rostro era el de un criminal siendo atrapado infraganti, no el de un amante arrepentido. No dije una palabra. Simplemente me levanté de la mesa, cogí mi abrigo y la llave de mi coche. El silencio era mi declaración final, mi veredicto. La dejé allí, paralizada, con el recibo de nuestra ruina entre los dedos. El silencio que dejé atrás fue más fuerte que cualquier grito que pudiera haber dado. Salí de aquella casa y no miré hacia atrás. La puerta se cerró con un suave clic, pero para mí fue el sonido de una demolición. Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, las luces de la ciudad difuminándose a través de un parabrisas que de repente parecía el de mi propia vida. No había lágrimas, solo un vacío inmenso y la extraña sensación de ligereza, como si, al dejar todo atrás, me hubiera liberado de un peso que ni siquiera sabía que cargaba en su totalidad. Pasé la primera noche en un hotel de carretera, anónimo e impersonal. La habitación olía a desinfectante y soledad, y fue el lugar más seguro en el que había estado en meses. Los días siguientes fueron un borrón de silencio. Apagué el móvil, ignorando las decenas de llamadas y mensajes que llegaban. Necesitaba el silencio para oírme a mí mismo de nuevo. Caminé por la ciudad, no como un residente, sino como un turista en mi propia historia. Me senté en plazas, observé a familias riendo, a parejas de la mano, y no sentí envidia. Sentí una distancia insalvable, como si estuviera viendo una película sobre una vida que ya no me pertenecía. Estaba en cuarentena emocional, aislándome del contagio de la mentira para poder empezar a cicatrizar. Contraté a un abogado. Fue una conversación corta y objetiva. Pedí el divorcio, la disolución de todos los bienes. El abogado, un hombre práctico, preguntó por los motivos, buscando armas para la batalla legal. Solo dije, diferencias irreconciliables. No mencioné los vídeos, la venganza, el negocio sórdido. Esa suciedad era de ellos, y me negaba a revolcarme en ella para obtener una ventaja material. Mi dignidad no estaba en venta, y no sería utilizada como moneda de cambio en el tribunal. Yo no quería ganar, solo quería salir. Encontré un nuevo lugar para vivir. Un apartamento pequeño con paredes blancas y grandes ventanas que dejaban entrar la luz. Los primeros días no tenía casi nada, un colchón, una silla y una pequeña mesa. Pero aquel espacio vacío era mío, estaba limpio, era honesto. Empecé a llenarlo lentamente, no con objetos, sino con una nueva rutina. El desayuno, ahora hecho solo para mí, tenía un sabor diferente. Tenía el sabor de la autonomía. Me sumergí en el trabajo, pero de una forma nueva. Antes, mis proyectos eran una forma de proveer, de construir un futuro para nosotros. Ahora, eran una forma de meditación. Cada línea que dibujaba en el papel, cada cálculo de estructura, era un acto de poner orden en el caos. Estaba construyendo cosas que tenían sentido, cosas con cimientos sólidos y un propósito claro. Mientras el mundo exterior era inestable, mis proyectos eran mi ancla en la realidad. La belleza de las matemáticas y de la física era un bálsamo para mi alma herida por la irracionalidad humana. El tiempo pasó. El dolor agudo de la traición empezó a ceder, transformándose en una cicatriz, un recuerdo permanente, pero que ya no dolía al tacto. Me reencontré con algunos amigos que respetaron mi silencio y no hicieron preguntas invasivas. Simplemente estuvieron ahí, ofreciendo la compañía silenciosa de quien entiende que algunas heridas necesitan espacio para respirar. Aprendí a apreciar las pequeñas cosas, el silencio de mi casa, la libertad de decidir mi propio camino, la paz de no tener que dudar de nadie más. 6 meses después de mi desaparición, me encontró. Llamó a mi oficina. Su voz al teléfono era vacilante, frágil. Pidió verme, conversar. Una parte de mí quería negarse, pero otra parte sabía que necesitaba cerrar ese último capítulo. Acepté encontrarme con ella en un café en el centro de la ciudad, un territorio neutral, lejos de cualquier recuerdo que hubiéramos compartido. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas. La confianza arrogante que exhibía había desaparecido.
reemplazada por un aura de derrota. Intentó explicarse. Habló de Marcos, de cómo él la manipuló con la historia de la venganza, de cómo el negocio parecía una aventura al principio, algo surrealista que se escapó de control. Lloró, dijo que me echaba de menos, que estaba arrepentida. La escuché en silencio, sin interrupciones. Cada palabra que decía sonaba como el guión de un personaje que ya no conocía. No sentí rabia ni pena, sentí solo una profunda distancia. Cuando terminó, el silencio flotó entre nosotros. «Lo sé todo, Sofía», dije, mi voz tranquila. «Sé lo del negocio, los vídeos, el condón. Entendí el proyecto completo». Ella me miró esperando una explosión, una absolución, cualquier cosa, pero yo ya no tenía nada que ofrecer. «El problema no es que me hayas traicionado», continué. «Es que le pusiste precio a nuestra intimidad. Es que convertiste mi dolor en un producto. Y eso no tiene perdón. No porque te odie, sino porque finalmente aprendí a valorarme a mí mismo». Me levanté, dejé dinero en la mesa para pagar los 2 cafés y me fui sin mirar atrás. Ese fue el verdadero final. La libertad no vino al dejarla, sino al darme cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Su dolor, su arrepentimiento, sus disculpas, nada de eso me pertenecía ya. Mi paz era más importante. Finalmente me había divorciado, no solo de ella, sino de la persona que era cuando estaba con ella. Un hombre que aceptaba el silencio en lugar de buscar la verdad. Hoy continúo mi trabajo como arquitecto, pero mis proyectos han cambiado. Acepto trabajos más pequeños, más significativos. Una casa para una familia joven, un pequeño centro comunitario, un jardín para una escuela. Encuentro alegría en crear espacios donde la vida real, con su belleza y su simplicidad, puede florecer. Espacios construidos sobre la verdad, sobre cimientos que yo mismo he inspeccionado. No sé qué fue de ella o de Marcos, y no tengo interés en saberlo. Son fantasmas de una estructura que fue demolida. A veces me sorprendo pensando en todo lo que pasó, no con amargura, sino con una especie de gratitud sombría. Su traición fue una implosión controlada que me forzó a abandonar unos cimientos comprometidos y a construir algo nuevo, algo mío. La soledad, que antes me asustaba, se ha convertido en mi compañera más leal. Es en el silencio de mi apartamento, con el olor a café y el sol de la mañana, donde me encuentro a mí mismo. Aprendí que la estructura más importante que un hombre puede construir no está hecha de hormigón y acero, sino de autorrespeto y dignidad. No hay un final feliz al estilo de Hollywood para esta historia. No he encontrado un nuevo amor. Mi vida no se ha vuelto perfecta, pero se ha vuelto real, se ha vuelto mía. Y esa posesión es la mayor victoria que podría haber alcanzado después de haber sido tan completamente despojado de todo. Todavía siento el peso de la cicatriz, pero no me define. Es solo un recordatorio de que incluso las estructuras más dañadas pueden ser reconstruidas, no para ser como antes, sino para ser más fuertes en sus puntos rotos. La vida continúa, y la arquitectura también. Me he convertido en el maestro de obras de mi propia alma. Todos los días me despierto y coloco un nuevo ladrillo en su sitio, refuerzo una viga, abro una nueva ventana para dejar entrar la luz. Es un trabajo lento, meticuloso y la mayoría de las veces solitario. Hoy diseño espacios para que la vida florezca y por primera vez en mucho tiempo, el plano más importante que diseño todos los días es el de mi propia paz.